Bienvenidos a un viaje a través del tiempo, a las profundidades de la mitología griega, donde los dioses y los mortales entrelazaban sus destinos en historias de pasión y tragedia. Hoy desentrañaremos un relato que ha perdurado por siglos, una advertencia atemporal sobre los peligros del orgullo desmedido. Esta es la historia de Narciso y Eco, dos almas marcadas por el destino y las decisiones divinas, cuyas vidas se cruzaron en un torbellino de amor no correspondido y vanidad destructiva. Es un mito que nos habla de la belleza, el egoísmo y las amargas consecuencias de mirar solo hacia uno mismo. Sus temas centrales, el amor que nunca encuentra eco y la soberbia que ciega, resuenan con una fuerza innegable en el corazón humano. Nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del afecto verdadero y el abismo al que puede conducir la autoadmiración extrema. En este relato, cada personaje encarna una faceta de la experiencia humana, desde la desesperación silenciosa hasta la ceguera del ego. Prepárense para escuchar una narración que, a pesar de su antigüedad, sigue siendo dolorosamente relevante en nuestros días. Comenzaremos con la figura de Eco, una ninfa de los bosques, cuya voz era tan melodiosa como el canto de los pájaros. Ella era una criatura de la naturaleza, llena de vida y de una alegría contagiosa que compartía con sus compañeras. Sin embargo, su destino tomó un giro cruel debido a la ira de una diosa celosa. Hera, la reina de los dioses, descubrió que Eco la entretenía con largas conversaciones mientras Zeus, su esposo, se escapaba para sus infidelidades. Como castigo por su complicidad involuntaria, Hera le impuso una condena terrible y solitaria. A partir de ese momento, Eco perdería la capacidad de iniciar una conversación o de expresar sus propios pensamientos. Su voz, antes tan libre y expresiva, quedaría reducida a una mera repetición. Solo podría pronunciar las últimas palabras que escuchara de otra persona, condenada a ser un eco de las voces ajenas. Esta condena la sumió en una profunda frustración, una invisibilidad forzada que la aislaba del mundo. Su incapacidad para comunicarse plenamente la convirtió en un símbolo de la impotencia y el deseo no expresado. Eco se volvió vulnerable, incapaz de articular sus propios sentimientos, de compartir sus alegrías o sus penas. Su existencia se transformó en un lamento silencioso, una sombra que seguía a las palabras de los demás. Fue en este estado de vulnerabilidad que su corazón se prendó de Narciso, un amor que, por su propia condición, estaba destinado a ser no correspondido. Ella anhelaba hablarle, pero solo podía esperar sus palabras para devolverle un fragmento. Ahora, volvamos nuestra mirada hacia Narciso, el joven cuya belleza era tan deslumbrante que eclipsaba a todos los demás. Era la personificación de la hermosura, un regalo de los dioses que, irónicamente, se convertiría en su perdición. Narciso poseía una gracia y un atractivo que cautivaban a cualquiera que lo mirara. Ninfas y mortales por igual caían rendidos ante su encanto, pero él permanecía ajeno a sus afectos, envuelto en su propia perfección. Su atributo principal era su inigualable belleza, pero su defecto más grande era su incapacidad para amar a nadie más que a sí mismo. Su corazón era un espejo que solo reflejaba su propia imagen, sin espacio para el afecto ajeno. Muchas doncellas y ninfas intentaron ganarse su amor, pero todas fueron rechazadas con una crueldad que helaba el alma. Narciso era indiferente a los sentimientos de los demás, ciego a todo lo que no fuera su propia existencia. Fue en este contexto de rechazo constante que Eco se cruzó en su camino. Ella lo siguió por los bosques, anhelando acercarse, pero su maldición le impedía pronunciar una sola palabra propia. Cuando Narciso la escuchó, la llamó, preguntando quién andaba por allí. Eco, con el corazón latiendo, solo pudo repetir sus últimas palabras, por allí, revelando su presencia de forma incompleta. Él la vio, y con la misma frialdad con la que había rechazado a otras, la despreció. Sus palabras fueron un golpe cruel, un eco de su propia vanidad que resonó en el alma de la ninfa. El rechazo de Narciso a Eco fue despiadado, un acto de crueldad que desencadenaría una tragedia de proporciones divinas. Su desprecio no solo hirió a la ninfa, sino que también ofendió a los poderes celestiales. Tras este cruel rechazo, el destino de Eco se selló en la más profunda desesperación. Su corazón se rompió en 1000 pedazos, y el dolor la consumió lentamente, día tras día. Se retiró a las cuevas y los valles solitarios, donde su cuerpo comenzó a marchitarse. Su carne se desvaneció, sus huesos se convirtieron en piedra, y solo quedó de ella su voz, un susurro etéreo.
Así, Eco se transformó en una mera voz, un eco de las palabras de los demás, condenada a repetir los sonidos que flotaban en el aire. Su existencia se volvió un lamento perpetuo, un recordatorio de su amor perdido. Pero la crueldad de Narciso no pasó desapercibida en el Olimpo. Los dioses, testigos de su egoísmo y su desprecio por los sentimientos ajenos, decidieron que su soberbia no podía quedar impune. Némesis, la diosa de la venganza, escuchó las súplicas de las ninfas rechazadas y de la propia Eco. Ella decretó que Narciso debía experimentar el mismo dolor que había infligido a otros. El castigo divino fue diseñado para reflejar su propio defecto. Narciso sería condenado a enamorarse de su propia imagen. Sería víctima de su propia vanidad, atrapado en un amor imposible. Un día, mientras cazaba, Narciso sintió sed y se acercó a un estanque de aguas cristalinas, nunca antes tocadas por hombre o animal. Allí, al inclinarse para beber, vio su propio reflejo. Quedó instantáneamente cautivado por la belleza que contemplaba, sin saber que era él mismo. Se enamoró perdidamente de la imagen que el agua le devolvía, un amor que no podía ser correspondido. Atrapado en la contemplación de su propia imagen, Narciso no podía apartarse del estanque. Intentó abrazar, besar y tocar a su amado reflejo, pero cada intento era en vano, solo encontraba el frío del agua. Se consumió en un amor imposible, un deseo insaciable por lo que no podía poseer. Su mente y su corazón estaban completamente absortos en esa imagen, ignorando el mundo real a su alrededor. Día tras día, Narciso permaneció junto al estanque, incapaz de separarse de su reflejo. Su cuerpo se debilitó, su salud se deterioró, y su vida se fue apagando lentamente, ahogado en su propia vanidad. Finalmente, Narciso murió junto al estanque, consumido por la desesperación de un amor inalcanzable. Su vida, dedicada únicamente a sí mismo, terminó en la más profunda soledad y frustración. Pero la historia no termina con su muerte. En el lugar donde su cuerpo yacía, los dioses hicieron brotar una hermosa flor, que desde entonces lleva su nombre, el narciso. Esta flor, con sus pétalos delicados y su cabeza inclinada hacia abajo, se convirtió en un recordatorio perpetuo de la fugacidad de la belleza y las amargas consecuencias del orgullo. Su postura parece contemplar su propio reflejo en el agua. El narciso simboliza la autoadmiración y la tragedia del amor propio extremo, una advertencia florecida en la tierra. Es un monumento a la vanidad que destruye, un eco silencioso de la historia de su origen. Así, el mito de Narciso y Eco culmina, dejando tras de sí un legado de profundas lecciones. Es una advertencia principal sobre los peligros del egoísmo y la ceguera que produce la autoadmiración. Nos enseña la importancia de la empatía, de la capacidad de ver y valorar a los demás, de reconocer su existencia y sus sentimientos. Sin empatía, el corazón se endurece y se aísla. Este relato nos recuerda que la naturaleza del amor verdadero debe ser recíproca, un intercambio mutuo de afecto y respeto. El amor que solo mira hacia adentro está condenado a la esterilidad y la soledad. Las consecuencias de la vanidad son claras, conduce a la soledad, a la destrucción del espíritu y, en última instancia, a la propia aniquilación. La belleza sin bondad es una cáscara vacía. A pesar de sus orígenes antiguos, la relevancia de este mito es atemporal. Sigue resonando en la actualidad, en un mundo donde la imagen y la autopromoción a menudo eclipsan la conexión humana genuina. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la belleza, el ego y los demás. ¿Estamos, como Narciso, demasiado absortos en nuestro propio reflejo, o somos capaces de ver y amar a quienes nos rodean? Este mito es un recordatorio final de la importancia de la humildad y la conexión humana. Nos insta a buscar la belleza en el mundo exterior y en los corazones de los demás, no solo en el espejo. Que la historia de Narciso y Eco nos sirva de guía, recordándonos que la verdadera riqueza reside en la capacidad de dar y recibir amor, y que la vanidad, por deslumbrante que parezca, siempre conduce a un final solitario.